Vamos a obtenernos los comentarios. Bueno, entonces en principio lo que tenemos para ver hoy es funciones lineales. Entonces la unidad que estábamos hablando ya de funciones cuadráticas y ahora nos toca de funciones lineales. Entonces todas las funciones lineales tienen esta forma. Entonces podemos decir que y es igual a un m de x más b, donde tenemos cada una de estas partes están explicadas acá. Ya vamos a llegar a eso. Esto y igual a mx más b también se puede escribir como un f de x igual a m por x más b. ¿Sí? El f de x es función de x, entonces nosotros vamos a decir que los valores de y van a depender de los valores de x que nosotros les demos. Entonces algunas características importantes de la función lineal son esto. Entonces x es la variable independiente. X está siempre en el eje horizontal y son los valores que nosotros asignamos a la función, porque queremos saber cuál sería el valor de la función cuando yo le doy un valor de x y me responde haciendo las cuentitas, el valor de y, ¿sí? Es un variable dependiente que depende de los valores que tome x y que está acá expresado, ¿sí? M, fíjense que en este término está mx. M normalmente es la pendiente. La pendiente o inclinación. Entonces lo que yo les había planteado es el ángulo que tenemos entre la recta y el eje horizontal. Entonces si tenemos el eje horizontal y, a ver, vamos a cambiar de color. Bueno, si tenemos el eje horizontal, el eje de las X, y tenemos una recta, este ángulo va a ser la inclinación, va a ser la pendiente, ¿sí? Ese es un ángulo alfa. Bueno, y el punto acá B larga, ¿sí? Que acá está como más B, es el corte con el eje Y o U ordenada al origen, se le dice, ¿sí? Entonces, es el valor donde yo estoy teniendo que X vale 0, ¿sí? Y la función o el valor de Y va a valer este término B, ¿sí? Es cuánto ahí entró Karen. Entonces, en la ecuación de la recta, esta es la ecuación de la recta con la forma punto pendiente, se da. Tenemos todas estas partes, ¿sí? Entonces vamos a tener que, acá está despejado y va a ser un m por x, m es la pendiente, x es el valor que yo le doy a la recta, y b es el valor de corte con el eje y o la ordenada en el origen. Entonces, a ver, ratón. Acá hay algunos ejemplos de funciones que yo dejé porque me gustó. Esto es un archivo que estuve haciendo de vuelta. Entonces hay cosas que son un poco más nuevas, cosas que son un poco más viejas y de otros sitios web. Bueno, estos son ejemplos de funciones. Acá en la primera celda, la función f de x es 2x más 2. Entonces fíjense que como reescrita está la misma función. Acá identifica la pendiente, es 2. De vuelta, la pendiente está al lado de la x. Para el ejemplo de arriba, es el valor equivalente a la m, ¿sí? Y acá está b, el punto de corte con el eje y es 2. Entonces, 2x más 2. Y fíjense que este 2 de acá es 2 positivo. Después acá tenemos otra función, f de x es igual a menos 2x. Entonces, una función reescrita, acá reescrita como función completa. Entonces tenemos el término independiente, menos 2x, y acá el término dependiente, perdón, el corte con el eje y, ordenado al origen, vale 0, y no se escribe. Entonces acá la pendiente es menos 2. Acá cuando y vale x, y es igual a x, esto se llama función identidad. Entonces, acuérdense de la función identidad porque lo vamos a usar en el trabajo práctico que sigue, ¿sí? Entonces, a ver, yo lo escribo acá, y igual a x. Bueno, entonces,
La función identidad nos sirve en muchos casos, en muchas curvas, como línea de simetría. Eso es, acuérdense que nos va a servir de línea de simetría para cuando vamos a ver variables exponenciales y logarítmicas. Entonces, cuando y es igual a x, en la recta está comparando cuánto avanzo en el eje x y cuánto avanzo en el eje y. ¿Sí? Acá dice y igual a 3, en el siguiente. Esta es una función constante, ¿sí? Entonces, acá tenemos escrito solamente la parte del término b, que es corte con el eje y. Entonces, el eje y va a valer 3 siempre, no importa el valor de x que le demos. Porque acá en la reescrita o la completa, 0x, ¿sí? Cualquier número que esté multiplicado por 0, el resultado es 0. Entonces, por eso acá 0x queda como 0. Entonces, acá se sobreentiende y no se escribe. Por eso acá escribe el término completo. Acá como pendiente tendríamos 0, ¿sí? La pendiente 0, lo que yo no les dije, es que es una recta horizontal. Eso es una pendiente 0. Y acá el corte con el eje y es 3, ¿sí? Para esta función. A ver, vamos a borrar. Acá plantean, es fx igual a x al cuadrado menos 4. Esto no es una función lineal, es una cuadrática por este término que está acá elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la diferencia con las cuadráticas y las lineales. En las lineales acá tenemos el x está elevado a la primera potencia, ¿sí? En cambio acá x está elevado a la segunda potencia, o sea, está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener una sola variable y son líneas rectas. Entonces, lo que nos interesa determinar las propiedades de esas líneas rectas. Y en este caso es un ejemplo de que no es una función lineal, ¿sí? Bueno, cuando el valor de la pendiente m es igual a 0, nos encontramos un caso particular de la función lineal que tiene nombre de función constante. Bueno. Y a ver. Entonces, todas las líneas que son horizontales, supongamos que este es son mis ejes cartesianos. Vamos a hacer esto más. Entonces, esta línea de acá, si es horizontal, va a tener una pendiente igual a 0. Y va a ser una función constante. Entonces, no importa el valor de x que yo le dé, siempre va a valer lo mismo el valor de y. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo preguntar si esa línea si es función. ¿Sí? Entonces, yo ya les anticipo que en principio el valor de función lo cumple, porque cada valor de x tiene un valor de y. Ahora el problema es que el valor se repite. Entonces ahí hay que ver qué tipo de función es. Bueno, acá, este es un ejemplo. Si se grafica una función lineal, siempre se obtiene una recta. Entonces tenemos una función donde y es igual a 2x más 1. Entonces acá, identificando la pendiente vale 2, y acá tenemos el término, el eje de corte de la ordenada es más 1. Entonces acá yo le di valores, hice una tabla de valores con valores de x y valores de f de x. ¿Sí? Los valores de f de x, recordemos, son los valores que toma ahí. Entonces, este 2 que está acá, yo lo meto en esta parte, lo reemplazo por la x. Entonces 2 por 2 son 4, más 1, 5. Y ahí tengo este término, ¿sí? Bueno, acá el gráfico yo prefería, le hice un zoom grande, para que se vea la otra parte, donde vemos que acá identificamos que corta en 1 positivo de y el eje. Y acá corta un valor de x, ¿sí? Que acá abajo vamos a calcular. Por otro lado, lo que podemos ver
de esta curva, como está graficada, esta es una curva creciente, ¿sí? Fíjense acá que tenemos una pendiente positiva. Entonces, toda la línea es positiva y va a ser creciente. Acá en la tabla de valores, si ustedes observan, vamos a ver que cuando x vale 0, y vale 1. Y cuando x vale 0, nosotros estamos buscando en qué punto del eje Y está cortando la recta, ¿sí? Entonces yo digo 0x, ¿qué punto corta la recta? Entonces sería que decir que esta x vale 0, 2 por 0, 0, más 1, entonces Y va a valer 1, que es este punto que está acá, ¿sí? Ahora, yo puse acá, le di un valor 0,5, menos 0,5 de x, me dice que y vale 0, que sería este punto de corte acá. Ahora, esa es una forma de determinar la raíz. Recordemos que la raíz es el valor de x donde se intersecta o se corta el valor de la función con el eje horizontal. Entonces, como es un punto de coordenadas, el valor de y es 0, y me interesa saber cuál es yo asumo que el valor de y es 0, entonces me interesa saber cuál es el valor de x correspondiente. Y acá están de vuelta las partes. M es la pendiente, que es igual a 2 positivo. El corte con el eje Y ordena el origen, y es igual a más 1, y x vale 0. Y acá está lo que sería el despeje, para obtener operativamente o de forma matemática cuál sería el valor de x, donde el eje se intersecta, nuestra línea intersecta el eje horizontal, ¿sí? Que acá, operando matemáticamente, vemos que llegamos a menos 0,5. Entonces, acá tengo que y es igual a 2x más 1, lo igualo a 0. Entonces, acá 2x queda de este lado, y yo paso el más 1 del otro lado del signo igual. Entonces, como acá está positivo el más 1, tiene que pasar como menos 1 para que quede equilibrada la ecuación. Entonces me queda menos 1 igual a 2x. Ahora tengo que dejar la x de este lado y despejar el 2, ¿sí? Entonces despejo x. Entonces el 2 va a pasar del otro lado de la igualdad, del signo igual. Y si acá está multiplicando la x, va a pasar dividiendo. Entonces me queda x igual a menos 1/2. Y acá la verificación es reemplazar el valor para ver si realmente se cumple, para este caso que y es igual a 0. Entonces 2 por menos 0,5 me da menos 1. Y menos 1 más 1 me da 0. Que es lo que está graficado acá. Entonces vemos que verifica que cuando x vale menos 0,5, la línea corta o se intersecta, ¿sí? Bueno. Y acá está lo que es la pendiente, es una relación entre la pendiente y la función lineal. Fíjense que acá cuando m es mayor que 0, la función es lineal, es creciente. Cuando m es menor que 0, la función lineal es decreciente. Mayor que 0 es cualquier número positivo, ¿sí? Menor que 0 es cualquier número negativo. Después, acá van a ver el ejemplo. Dice que cuando m vale 0, la función es constante, y cuando tenemos que m vale infinito, que la pendiente vale infinito, no es función, es una línea vertical. Entonces se puede apreciar que de acuerdo al valor de la pendiente m, la función lineal puede ser creciente con m mayor que 0, decreciente, m menor que 0 o constante. También es importante recordar que la pendiente se puede calcular a través de 2 puntos de la recta, que es la fórmula que sigue. Entonces, en este caso, acá tenemos la fórmula donde determinamos el valor de m. M es la pendiente. Entonces acá tenemos un punto A que tiene coordenadas x1 y sub 1, y un punto B que tiene coordenadas x2 y sub 2. Entonces, en este caso, cuando tengan que usar esta fórmula, recuerden el orden en que está acá puesto, ¿sí?
Entonces es I2 menos I1, X2 menos I1, ¿sí? Entonces ustedes van a ver alineados acá, estos son los valores del punto 1, ¿sí? Y estos son los valores del punto 2. Entonces, muchas veces cuando tienen que aplicar esta fórmula en el examen, el error que cometen es que se intercambian acá los valores y no les verifica, ¿sí? Entonces, eso normalmente por ser desatento y está nervioso en el examen. Bueno, el dominio y el rango de una función lineal, el dominio y el rango son siempre iguales, es el conjunto total de los números reales. Entonces el dominio es un X que pertenece a los reales y el rango es un Y que pertenece a los reales. El único caso en que el rango no es el conjunto de los reales es el caso particular de la función constante, donde Y asume un único valor, que es la función donde nosotros teníamos una línea horizontal. Bueno, ahora me toca hablar de los ejemplos. Acá en el ejemplo 1 dice calcular la pendiente de la recta 2y es igual a 4x más 12. Y acá está el ejemplo resuelto. Para obtener la pendiente m se usa esta fórmula. Esta es la fórmula que se llama punto pendiente. Y no, esta es la explícita, la punto pendiente está abajo. Y para ello el coeficiente y se pasará a dividir el segundo miembro. Entonces acá hace un despeje. Entonces acá agarra este 2, pasa a dividir a todo este término, ¿sí? Entonces queda acá toda la función. Y igual a todo esto. Y acá distribuyen. Opera, acá hace 4x dividido 2 queda 2x, y 12 dividido 2 queda 6. Entonces acá obtiene una ecuación que es 2x más 6, que es la ecuación, y acá tenemos que identificar la pendiente, que identificamos la pendiente como 2 positivo, para este ejemplo. Y acá está el resultado. Bien, acá en el segundo ejemplo, plantea encontrar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces tenemos un punto A que es 2 positivo, 3 positivo, y un punto B que es 6 positivo, 5 positivo. Entonces recordemos que esto es un par ordenado, entonces acá el primer valor va a ser un valor de X, el segundo valor va a ser un valor de Y, o f de X, ¿sí? Entonces acá tenemos, primero calculamos la pendiente. Acá hay que ser cuidadoso de vuelta cómo se ordenan los números. Entonces acá reemplazando, estos son los del primer punto, 3 y 2, 5 y 6 son del segundo punto. Entonces acá la pendiente queda, al final de la operación, un medio positivo. Entonces ahora que tenemos el valor de la pendiente, reemplazamos la ecuación lineal para encontrar el punto de corte con el eje Y y el punto B, ¿sí? Entonces acá reemplazó un medio, que es la pendiente, un medio de X más B. Entonces acá agarra cualquiera de los dos puntos que están planteados en el ejemplo y reemplaza, acá lo reemplaza acá, para poder obtener el valor de B. Entonces acá hace un medio que debe ser el valor que se calculó recién con la fórmula anterior, y reemplaza con el punto, con este punto. Entonces el 3 reemplaza en la Y y el 2 reemplaza acá en la X. Entonces operando, fíjense que acá queda 3 igual a 1 más B, entonces acá pasa el 1 del otro lado del signo igual y queda B igual a 3 menos 1, que es igual a 2 igual a B. Entonces acá determina cuál es el valor de B. Entonces acá tenemos lo que es el valor de la pendiente y el punto de corte. Entonces esta es la ecuación de la recta.
Esta es la ecuación de la recta, que cumple con esta forma. La ecuación de la recta explícita. La perpendicularidad es un tema importante. Me han tomado varios exámenes en algunos permisos. Pero bueno. Perpendicular son dos rectas cuando sus pendientes entre sí tienen 90 grados o cumplen con esta condición, ¿sí? Entonces, 90 grados es una línea horizontal y una vertical, por ejemplo. El ángulo que tengo acá o la inclinación entre las dos rectas es de 90 grados. Entonces tengo dos líneas perpendiculares y este es un ángulo rectángulo también se puede decir, ¿sí? Entonces cumple con esa condición. Otra forma de expresar la misma condición es esto. Yo tengo que la multiplicación de la pendiente 1 por la multiplicación de la pendiente de la segunda curva, de la segunda línea, el resultado tiene que ser menos 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos m sub 1 es la pendiente de la primera recta. M sub 2 es la pendiente de la segunda recta. Entonces yo multiplico las pendientes y me tiene que dar como resultado menos 1. Esa es una forma de verificar que son perpendiculares. Acá les puse un ejemplo. Esta función es igual a 2x más 1. Entonces acá podemos identificar la pendiente m1 es igual a 2, que está acá. Esta es la pendiente. 2 positivo, ¿sí? Entonces para cumplir la perpendicularidad busco una recta. A esta segunda recta la voy a llamar g de x. Entonces acá esta es la fórmula. m1 por m2 igual a menos 1. Yo conozco m1, digo que m1 vale 2 positivo y despejo lo que vale m2. Entonces ahora, si yo reemplazo en esta fórmula, m2 me va a quedar igual a menos 1 medio. Si yo hago las cuentas, entonces 1 medio por 2 y menos 1 medio va a ser igual a menos 1. Y me va a cumplir con la condición de la fórmula. En este caso, ahora para seguir el ejemplo, yo planteo qué pasa con mi recta cuando x vale 0 y tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces acá planteo, reemplazo acá el valor de x. Ahí reemplazo el valor de x. Digo que x vale 0. Entonces, si x vale 0, me va a quedar el punto de corte con el eje y en más 1. ¿Sí? X vale 0, 2 por 0, 0, más 1, entonces quedó que y vale 1 positivo. Entonces, yo acá lo que estoy planteando, por ahí, es que tengo el punto de cruce de las líneas perpendiculares en este punto. A ver, acá. En ese punto, ese es el punto 0 de x, 1 de y, 1 positivo, donde se están intersectando dos líneas que son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, tienen 90 grados. Y si yo multiplico sus pendientes, me tiene que dar m1 por m2 igual a menos 1. Entonces, acá reemplazo en la fórmula los valores del punto 0 y más 1. Entonces, al reemplazar en la fórmula, este me da como resultado. Esta sería la ecuación de la segunda recta o la recta g de x. La fórmula, ¿sí? Y acá está el resultado. Yo acá ya le puse el g de x igual a menos 1 medio de x más 1. Y acá hice la parte de la operación para averiguar, igualando a 0, cómo me resulta el punto de corte, ¿sí? La raíz, donde esta recta va a estar cortando al eje x.
Entonces fíjense que acá yo tengo esta ecuación, lo igualo a 0, digo que y vale 0, entonces me estoy parando en el eje X. Entonces acá continúo con la operación, entonces tengo menos 1/2 de X, y acá el más 1 pasa del otro lado de la igualdad. Este más 1 pasa de este lado del signo igual como menos 1 y yo conservo la igualdad. Entonces me queda menos 1/2 de X igual a menos 1. Fíjense que pasó de más 1 a menos 1. Cambió el signo. Estaba sumando, quedó restando del otro lado. Ahora tengo que operar X, lo voy a despejar, X queda de este lado, y del otro lado del signo igual, yo tenía el menos 1, como X no me puede quedar en negativo, yo paso el signo negativo de este lado, y después acá, este 2 que estaba acá dividiendo, al X pasa multiplicando. Entonces me quedó 2 por menos más. ¿Sí? Entonces en este caso es 2 positivo por 1 positivo. Entonces me quedó que la segunda recta, el valor g de x, la raíz vale, la raíz, el punto de raíz es cuando x vale 2, 2 positivo, que es la gráfica que está acá arriba. Acá en la gráfica, acá ven el punto de corte, la raíz con el eje x para la función g de x, y este es la otra raíz para la otra función. Y estas dos funciones lineales se intersectan acá, ¿sí? En 0, 1. Entonces recordemos que son perpendiculares porque tienen 90 grados entre sí. Bueno. ¿De esto alguna pregunta? Porque usualmente la parte de cuando tenemos rectas perpendiculares suele ser un poquito más complejo. Y tienen dudas. Y yo en el examen lo tomo. No, profe, a mí me quedó claro. Bueno. Este es otro ejemplo. Esta es la ecuación punto pendiente. Lo voy a resaltar. Esta es la ecuación punto pendiente. Entonces, en la ecuación punto pendiente se reemplaza normalmente cuando yo tengo un punto y tengo un valor dependiente. Entonces acá tengo un punto A, está en 1 y 5, ¿sí? El punto 1, 5, si yo lo identifico, está acá. Y me dice que la pendiente vale menos 2. Como yo había remarcado antes, al ser un valor negativo, la pendiente es negativa y es decreciente, ¿sí? Entonces acá reemplaza, ahora voy a borrar un poquito, los valores del punto, x vale 1, entonces acá reemplaza x, 1. Y vale 5 y lo reemplaza acá. Y el valor de la pendiente es menos 2 y lo reemplaza acá. Entonces, en esta ecuación, cuando lo vayan a usar, tienen que tener cuidado de que ponen correctamente los signos, que es normalmente donde erran, y sobre todo cuando están nerviosos en el examen. Bueno, acá operando, este menos 2 se hace una propiedad distributiva, entonces queda menos 2 por x, menos 2x, este de acá, y menos 2 por menos 1, menos por menos más. Entonces, y 2 por 1, 2, entonces quedó 2 positivo. Hasta ahí esa parte. Entonces ahora acá tengo el 5. Este 5 va a pasar de este lado, cambiando el signo de menos 5 queda 5 positivo. Entonces acá me queda menos 2x más 2 más 5. Entonces yo esto lo puedo sumar y me queda la ecuación menos 2x más 7. Esta es la ecuación de la recta que cumple con la condición de que pasa por el punto A. El punto A es 1, 5 y tiene una pendiente de menos 2. Entonces el punto de vuelta 1, 5 está acá. Y acá el punto de corte es 7. Fíjense que si yo acá digo que x vale 0, entonces menos 2 por 0, 0. Acá me queda de este lado que y vale 7 positivo, que es lo que está marcado acá. ¿Sí? Además, para verificar,
Entonces acá tengo un punto para trazar la recta que me da la información del problema y otro punto que puedo obtener rápidamente. Yo con 2 puntos pongo una línea, puedo trazar una línea con una regla, ¿sí? Y acá puedo operar para poder obtener cuál sería el punto de la raíz, ¿sí? Fíjense que acá tengo esta la ecuación de la recta, entonces ahora digo que y vale 0, entonces me estoy parando en el eje horizontal y acá empiezo a operar. Entonces acá el 7 positivo pasa del otro lado de la igualdad como menos 7 y de este lado quedó menos 2x. Ahora x se despeja y entonces va a quedar menos 7 de este lado y 2 que está multiplicando la x queda dividiendo. ¿Sí? Como x no se puede llevar, no se puede quedar el signo, entonces me quedó menos 7 y menos 2. Entonces la división menos por menos me queda positivo. Por eso es que x vale 7 medios. 7 medios es 3,5, que es el valor que está acá. Entonces, así yo tengo mis 3 puntos. Acá el 1,5 es el valor que me da el problema como información, y acá tengo el punto de corte con el eje horizontal. Entonces ahí tengo los 3 puntos. Normalmente tengo que elegir alguno de esos puntos cuál es más fácil para poder trabajar, porque en el examen yo les voy a pedir que dibujen rectas. Entonces tienen que poder identificar rápido, y lo recomendable es que practiquen. Entonces pueden cambiar el punto, pueden cambiar los valores para poder probar que ustedes la mecánica de la operación la hacen rápido, la hacen bien, porque normalmente en el examen se van a poner nerviosos. Este es otro ejemplo donde la ecuación de la recta pasa por 2 puntos. Un punto A es 1, 3 y el punto B es 2 menos 5. ¿Sí? Entonces acá yo primero lo que planteo es usar esta fórmula que me da el valor de la pendiente. Entonces acá en esta fórmula yo tengo cuánto avanza verticalmente mi recta y dividido lo que avanza horizontalmente. ¿Sí? Entonces acá pongo de vuelta, este es un punto y este es otro punto. Y lo que tienen que tener de vuelta cuidado es con los signos. Yo respeto los signos de la fórmula y respeto los signos que va a tener mi ecuación. Me quedan 10 minutos y no sé si creo que llego a terminar esto. Cualquier cosa, si se corta, hacemos un zoom más. Y terminamos el tema, así quedan para ustedes trabajar el trabajo práctico. Bueno, Dale. reemplazo acá los valores. Fíjense que acá queda 3. Este menos de acá es el menos de la fórmula, ¿sí? Y acá dice menos 5 está entre paréntesis. Menos 5 es el valor acá del punto, la coordenada del punto. Entonces acá me queda menos por menos, queda más 5. Cambia el signo. Entonces, acuérdense porque con esto normalmente tienen errores. Entonces acá quedó arriba 8, porque son 3 más 5, 8, y acá abajo quedó 1 menos 2, abajo queda menos 1. Entonces, 8 dividido menos 1 quedó menos 8. Entonces, positivo dividido negativo. Entonces, en este caso, menos 8 es la pendiente. Y acá ahora pasamos a hacer, con la fórmula punto pendiente, que es esta, yo reemplazo el valor de la pendiente que calculé recién y agarro uno de los puntos de los que tengo. Entonces, en este ejemplo, se agarró este punto, el 1, 3. Entonces, el 1 se reemplaza donde está la X, y el 3 se reemplaza donde está acá la Y. ¿Sí? Bueno, acá se reemplaza, acá se hace una distributiva, menos 8 por x y menos 8 por menos 1. Menos 8 por x queda menos 8x, y acá menos 8 por menos 1 queda 8 positivo. Acá queda menos 3, que pasa del otro lado del signo igual y queda positivo. ¿Sí? Entonces queda de este lado menos 8x más 8 y más 3. Entonces la fórmula queda menos 8x más 11, que es la fórmula que tengo de mi ecuación, de mi recta.
acá está graficada. Fíjense que tengo el punto, este es el punto, a ver, ya subí un poquito porque ya no me acuerdo. Sí, está bien. Acá está 1, 3, que es este punto de acá, y el otro punto es 2 con menos 5. Y la pendiente es menos 8. Entonces, acá si yo digo que x vale 0, cuando yo digo que x vale 0 me estoy parando en el eje vertical, el valor de y correspondiente va a ser 11 positivo, que es el valor que está acá. Y esta es la gráfica. Y si acá hago la operación, entonces para ver cuál es el valor de cuando y vale 0, cuál es el punto donde la raíz del eje, o el valor donde x, el eje x se intersecta con la curva, con la recta esta. Entonces acá queda menos 8x más 11 igual a 0. Acá el 11 positivo pasa del otro lado del signo igual, y para que conserve la igualdad le cambio el signo, queda menos 11. Acá el menos 8 multiplica el x, entonces despejo x, este menos 8 está multiplicando, queda dividiendo, entonces acá quedó menos 11 y dividido menos 8, entonces equivale a menos 11 octavos, que es este valor de acá. Y este es el último ejemplo, que va al examen de cajón, entonces se lo tienen que saber resolver, es más complejo, porque son en 3 rectas. Entonces hay una recta paralela y otra perpendicular, entonces yo acá les doy esta recta, ¿sí? Y tienen que determinar una perpendicular y una paralela. Entonces, esta recta con la perpendicular se corta por este punto, ¿sí? Entonces acá lo que primero que hace es despejar y. Entonces al despejar y queda esto. Voy a borrar un poquito. Al despejar y es igual menos x sobre 2 menos 3 medios. ¿Sí? Acá plantea cuál es la condición para perpendiculares, que la multiplicación de la pendiente, el resultado es menos 1. Entonces, fíjense que en este caso dice menos x sobre 2. Quiere decir que la pendiente es igual a menos 1 medio. Eso por ahí se sobreentiende, pero se escribe así. Bueno, acá operando, reemplazo fíjense que va a reemplazar el punto 3, 5, acá está el 3, y acá está el 5, ¿sí? Y acá, aplicando esta fórmula, averigué que la pendiente M2 tiene que valer 2, entonces el 2 está acá. Y acá operando, llego a la conclusión de que la línea perpendicular y que pasa por el punto 3, 5 es igual a 2x menos 1. Ese es el resultado de la que es perpendicular. Ahora, la condición de que sean paralelas es que las pendientes son iguales. Entonces, si yo tengo que la pendiente de la primera recta es menos 1 medio, la pendiente de la segunda recta tiene que ser menos 1 medio. Entonces acá, en este ejemplo, la pendiente es igual a menos 1 medio, ¿sí? Y le pongo también el mismo punto, 3, 5, me parece que es. Y acá queda la segunda fórmula de la recta, que es paralela. Entonces, este es el gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo que repetir algo? Cuando sacó la segunda recta, la paralela, Sí. el S-3 se puso al azar nomás, o
No. Fíjate ¿O que de dónde acá, no, en este caso usé el valor 3, es el valor del punto que está acá, Claro, 3 y 5. sí, sí, sí. Entonces ahora, fíjate que acá reemplaza por 3 y 5, que está acá, 3 y 5. Ah, sí, ahí está. Y acá está la pendiente, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, lo que tengo que volver a destacar es que para este ejemplo y para este problema son 3 rectas, ¿sí? Tienen que usar, Sí, sí. tienen que despejar la primera recta, tienen que calcular la pendiente y calculan una de las rectas, la perpendicular, por ejemplo. Y después acá en el ejemplo resolvió la paralela, ¿sí? Sí, sí. Bueno, voy a cortar acá hasta acá el video de esta parte, que es lo que es el funciones lineales, y mando de vuelta una invitación y hablamos de lo que es el trabajo práctico de funciones lineales y cuadráticas. ¿Sí? Bueno, Mando ahí por el grupo, el mismo grupo, chicos, ¿sí? Nos vemos listo. en 2 minutos.